Buen día, hoy les traigo un tema súper trascendental. ¿Quién no ha escuchado a una persona decir, no, es que este pecado me es muy difícil dejarlo? Pero hoy les traigo una verdad espiritual donde se aplica para que no sean nuestras fuerzas el dejar ese pecado, sino en las fuerzas de su Espíritu Santo. Y bueno, damos gracias al Padre Celestial como nos enseñó a nuestro bello Redentor Jesucristo en las Escrituras. Damos gracias porque de Él proviene todo y ha dispuesto que por medio de nuestro Señor Jesucristo, unidos a Él, sujetos a Él, tengamos acceso a todas las bondades del reino celestial a través de su hermosísimo Espíritu Santo y de quien Él disponga a hacerlo. Entonces, a veces puede ser a través del Espíritu Santo que nos ayudan, otras veces a través de los ángeles del reino celestial de luz y de poder. Hay veces de personas de su séquito que son los hijos, sus discípulos, los discípulos de nuestro amado Redentor Jesucristo, por medio de quien Él lo quiera hacer. Pero siempre necesitamos la ayuda de su Espíritu Santo. Entonces, a lo que venimos vamos a empezar con un tema, pero vamos a tocar varias verdades espirituales. Y uno de ellos es el altar familiar. Pero pido a su Espíritu Santo que sea dirigiendo mis palabras, mis sentimientos, mi ser, todo mi ser, para que salgan esto que voy a hablar con el poder y unción, el fuego, el fluir, el denuedo de su Santo Espíritu. Es Él en mí, para ti sea la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primer tema que vamos a hablar es el altar familiar. Es el lugar en tu hogar donde se reúnen habitualmente tu familia, a diferencia que es para dedicar un tiempo especial al conocimiento experiencial de Elohim, que es la Santísima Trinidad, y glorificar y exaltar y dar honor a su presencia. Lo ideal es que el hombre de la casa, o en su ausencia la esposa, lidere el altar familiar, donde de forma muy clara y concisa se dé a entender las verdades espirituales que hay en la palabra escrita, revelada por nuestro bellísimo Maestro Jesucristo, aleluya, glorioso, majestuoso, a través del Espíritu Santo. Él es quien da la luz a la palabra escrita, la Biblia. Bueno, y vamos al libro Salmo, capítulo 119, versículo 105, que dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dicho en otras palabras, la escritura, la Biblia, alumbra nuestra oscuridad. ¿Cómo así? Sí. La palabra escrita de la Biblia es la que transforma nuestros pensamientos, sentimientos, voluntad, y es la que alberga nuestra alma. Eso es lo que hay en nuestra alma. El alma es nuestro cuerpo espiritual, es lo que tú y yo somos. Y es que algo sucede de manera maravillosamente sobrenatural, glorioso, aleluya. Hay muchos que nos ha costado dejar un pecado atrás. ¿Cómo así? Sí, ya lo vas a entender. En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 13 dice: se menciona que todos debemos llegar a la estatura de Cristo, quien fue 100% humano aquí en la tierra, cuando anduvo en medio de nosotros. Él era perfecto, de toda perfección. Reflexiona en eso. Siendo totalmente humano, era perfecto. Fue tentado en todo y fue perfecto, no pecó. Y bueno, ¿por qué? Porque lideró con el ejemplo. Hay personas que escucho decir, me es difícil dejar este pecado y este otro, no lo he logrado. La buena noticia es que sí es posible. Por tal motivo, es que la palabra escrita, la Biblia, es sobrenatural y es el Espíritu Santo que actúa en nosotros y mengua ese carácter, por ejemplo, en mí difícil. Y doy testimonio de ello. Y si lo ha hecho conmigo, lo puede hacer contigo, con ese pecado que te esté costando dejar. En nuestras fuerzas sufriríamos. Y así te lo digo de manera tajante. Es con las fuerzas de su espíritu. Se convierte, que es esa luz omnipotente de su Espíritu Santo que convierte nuestras tinieblas en la luz gloriosa y omnipotente de nuestro bello Redentor Jesucristo. Ya vas a entender. Recordemos que nuestro Redentor Jesucristo dijo y dice, y está en el libro de Juan capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Glorioso.
Te amamos, Señor. Dicho en otras palabras, la luz que emana su palabra escrita, valga la aclaración, guiada por nuestro Redentor Jesucristo, es suficiente para ti y para mí, para cambiar ese algo que te cuesta dejar, ese pecado que te cuesta, que es difícil en nuestras propias fuerzas. Pero hay unas condiciones. Primero, pues, digamos que a la Santísima Trinidad no le gusta que lo encasillemos en un ABC, pero sí hay unas condiciones importantes y voy a decir dos de ellas. Lee la Escritura, la Biblia, a viva voz. Hazlo con amor, con denuedo, con interés, de profundizar, de entender qué dice, qué significa, qué aplicación tiene para mí, pero iluminada con la luz de Jesucristo. Ten en cuenta eso, iluminada con la luz de Jesucristo. Si no es iluminada con la luz de nuestro hermoso Redentor Jesucristo, es letra muerta, que en otra forma no llena, no edifica, no pasa nada. En el Salmo 119, capítulo 119, versículo 97 dice: Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, me has hecho más sabio. Esa meditación se refiere a reflexión. Entonces, ¿qué ha hecho la palabra con ese salmista? A hacerlo más sabio. En el Salmo 119, versículo 104 dice: De tus pensamientos he adquirido inteligencia. Es decir, que la palabra escrita no solamente nos hace más sabios, sino también más inteligentes. Así como lo escuchas, leyendo la palabra escrita. Por eso la palabra escrita es sobrenatural. ¿Quién no quiere ser más sabio e inteligente? Aquí está la respuesta. Lee la palabra escrita con las dos condiciones mencionadas anteriormente y lo vas a experimentar. Es así de sencillo. Es un tesoro oculto enorme, enorme. Replícalo, pero primero experiméntalo. De manera personal me han indicado que la lea como mínimo 1 hora diaria. Tú verás si 1 hora en la mañana o media hora en la mañana y media hora en la tarde, pero léela como mínimo 1 hora diaria, de manera como te lo vaya indicando el Espíritu Santo, pero generalmente es de forma ordenada. Cuando la leo, pero por ejemplo, personalmente lo digo y doy testimonio, pero no lo hago con ese amor, con esa pasión, con ese interés. Mi alma vuelve a lo de antes. Hay un retroceso. Y en el Salmo 119, versículo 9 dice: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Es así. Analiza este versículo. El salmista tenía tanto amor, este siguiente versículo, por la palabra escrita que decía. Está en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 131. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Imagínate, uno anhelar tanta la palabra que uno suspire. Increíble, wow. Y es un tesoro oculto, leerla con amor, con denuedo, con interés, con pasión. Es un tesoro oculto enorme en coinonía. La coinonía está intrínseca en todo. Es esa relación de estrecha con tu Redentor Jesucristo que es necesario para que, y cuando nuestro Padre Celestial intervenga, para que transforme tu alma, nuestra alma. Además, nuestro amado Rey Redentor Jesucristo es el Verbo de Dios Padre, de Hashem en hebreo, y está en el libro de Juan capítulo 1, es decir, Él es la palabra encarnada. ¿Quién? Nuestro bello Redentor Jesucristo. Es decir, que si lo escuchas en el Espíritu, todo lo que salga de su boca iluminará tu alma y todo tu ser. No solamente lo que está escrito, sino lo que sale de su boca. Es importante discernir los espíritus, probar los espíritus, en fin. En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 31, nuestro amado Redentor Jesucristo es el maná que cae del cielo. Bueno, versículo 31 al 33. Pero mi Padre, ahí está hablando nuestro Señor Jesucristo, pero mi Padre, refiriéndose a Hashem, les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Cuál es ese maná, el pan del cielo que cayó, que tenemos y que es para vida eterna? Nuestro bello Redentor Jesucristo.
Es en nuestro cuerpo espiritual, nuestra alma, donde alberga nuestros pensamientos, sentimientos, voluntad. Necesitamos el alimento espiritual diariamente, al igual que nuestro cuerpo físico necesita comida. Es igual. Si no lo alimentas, nuestro cuerpo espiritual diariamente, con el pan de vida, muchos se enfrían. Muchos entran en letargo espiritual, somnolencia, pereza, atrasos de toda índole. Es nuestra ayuda para evitar es una ayuda y debemos cuidar esa salvación tan grande que nos es dado y es la vida eterna. Por eso nuestro bello Redentor Jesucristo, glorioso, dijo y dice: yo soy el pan de vida. ¿Eso en dónde está? En el libro de Juan capítulo 6, versículo 35. Además nos ayuda a mantener avivado al Espíritu Santo, que vive dentro de cada creyente en el único y verdadero Mesías, Jesucristo, glorioso. En el libro de Juan capítulo 10, versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Por gracia, la voz de nuestro Rey Redentor Jesucristo, la de nuestro bello Padre Celestial, Hashem en hebreo, y su bellísimo Espíritu Santo, la escuchó hace más de 3 años y medio. Y puedo decir que nuestro lindo Abba Padre, Dios Padre, interviene en cualquier tipo de situación. Está atento a nuestro proceso. No es un Padre ausente, es amoroso, cercano, misericordioso, hermoso. Si escuchas al Espíritu Santo, que es la unión perfecta e inefable entre Abba, Padre y nuestro Redentor Jesucristo, has escuchado varias veces al Padre Celestial. Así, por ahora, no hayas identificado quién te está hablando, pero te ha hablado y varias veces. Retomando el tema principal, y es que es el altar familiar. Es necesario llevar a nuestros hijos, que así sean adolescentes, que aprendan a leer la palabra, a profundizarla. Y es cuando experimentan sus beneficios para que sean adultos sanos mentalmente, espiritualmente, para que no sean llevados por doquiera de doctrina viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean astucias de las artimañas del error. Y eso está en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 14. Además, cuando en un hogar se lee la palabra escrita, a diario, valga la aclaración, la luz espiritual que emana no permite que las tinieblas y la oscuridad vean tu cotidianidad. Esa luz es tan resplandeciente que no permita que vea hacia adentro, pero sí, a veces llega la voz sutil a tu mente, donde intenta que caigas en tentación. ¿Y por qué lo digo y lo afirmo? Porque yo lo experimento. Y me lo confirma el Espíritu Santo y es algo que en tu relación personal en coinonía vas a experimentar. ¿Eso dónde lo dice la palabra escrita? La palabra escrita es revelada por nuestro Maestro Sumo Sacerdote Jesucristo, principalmente a través del Espíritu Santo. Por lo mismo hay que tener cuidado con la literalidad. Y vas a tener más entendimiento de ello cuando lo experimentes. Vas a tener mayor credibilidad y entendimiento de las leyes espirituales. Inclusive vas a tener mayor fe. La verdad, no entiendo algo. Si decimos que el creer en nuestro bello sumo sacerdote Jesucristo no es una religión, sino una relación, no le veo ningún sentido de dirigir a las personas a una aplicación donde le prometen que le dan paz, que por medio de ella puedes hacer devocional, etcétera, etcétera. Ninguna aplicación, ningún holograma, ningún ser humano puede ni podrá reemplazar la satisfacción, la paz, el gozo, el amor, que es tener una relación personal y estrecha con nuestro bello Padre, con nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo. Es a diario, mis estimados. Elohim, con Elohim que traduce del hebreo dioses, es la Santísima Trinidad. Absolutamente nada ni nadie puede reemplazar el amor, el cambio transformador que nos da su guía perfecta. En fin, hay mucho para decir, pero no quiero extenderme. Además de leer la palabra escrita, la Biblia, de manera audible, hay otro tesoro oculto enorme y doy testimonio de ello porque escucho a Elohim.
Se cumple lo que dice en el Salmo capítulo 32, versículo 7. Dice, con cánticos de liberación nos rodeas. Escucho al Espíritu Santo hablar algunas veces en lenguas angélicas, otras veces está hablando en hebreo o en mi idioma, nuestro idioma, el español. ¿Por qué lo sé? Porque yo le pregunto. Y se cumple lo que dice en el Salmo 32:7 también en medio que dice, nos guardas de la angustia. Claro, esos cánticos de liberación de que nos pueden angustiar, de todo aquello que nos preocupa, de todo aquello que nos hace de pronto distraernos de la Santísima Trinidad, de perder el enfoque. Él nos ayuda. ¿Quién? Su hermoso Espíritu Santo. Pero debemos ser consecuentes con lo que dice la palabra escrita, la Biblia, y es aplicarla para que no suceda lo que al santo Job, y está en el libro, miremos y consultemos el libro de Job capítulo 1. Él se mostraba ante la sociedad como un hombre perfecto y recto. Y en Job capítulo 1 versículo 4 dice que sus hijos e hijas hacían banquetes, fiesta, y hasta ahí estaba bien, pero aplica lo que dice la palabra escrita. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 12. Todas las cosas nos son lícitas, pero no todas nos convienen. Todas las cosas nos son lícitas, mas no todo, mas no nos dejamos dominar por ninguna. En Job capítulo 1 versículo 5 dice, Job sabía que sus hijos pecaban y era permisivo con ello. Hacían holocaustos, él hacía holocaustos, lo que hacen muchos religiosos. Dios Padre es misericordioso, Abba Padre, Hashem en hebreo, pero cuando le da ira puede ser temeroso. ¿Por qué? Porque Job pensó que haciendo sacrificios iba a santificar a sus hijos e hijas, pero no es lo que nos enseña la palabra escrita, la Biblia. Eso era lo que hacía uno cuando estaba en una religión pagana, pecar, rezar y empatar. Y yo estuve en una de ellas. Ya con eso no nos podemos autolavar del pecado. No es así, mis estimados. Para tu gloria, hermoso Jesucristo, porque unidos a ti, permaneciendo en ti, es que tenemos acceso a las verdades espirituales, a nuestro Padre Celestial y a su hermoso Espíritu Santo. Job pecó. ¿Por qué? Porque permitió que sus hijos e hijas Fue permisivo, ellos pecaron y pecaron en su casa. Pero hay un tema más serio, y es que si Job no entendió las verdades espirituales, igual llevaba a sus hijos y a su familia a la doctrina del error. Por ello es tan importante ser guiados por la Santísima Trinidad, por Elohim. Job sabía que sus hijos pecaban y agravaba la situación porque dice que en el versículo 5 del capítulo 1 de Job, que blasfemaban contra Dios en sus corazones. Él sabía quién eran sus hijos. Además, temía diciendo, de esta manera hacía todos los días, es decir, Job ofrecía holocaustos, sacrificios todos los días para santificarlos, y aunque era una práctica que se realizaba en el primer pacto llamado Antiguo Testamento, y prevalece y prevalecerá por los siglos de los siglos, una cosa es, y va de entendimiento con esto, una cosa es pecar sabiendo la verdad y transgredir la ley, y además de manera reiterada como Job. Y otra es que en nuestro proceso de crecimiento espiritual, ese pecado que le cuesta a uno dejar, que por falta de revelación, por falta de entendimiento de la verdad espiritual, de falta de la lectura audible de las escrituras, ese pecado que uno dice, no quise pecar, pero no lo logré en mis fuerzas porque no estaba lleno del Espíritu Santo, porque no tenía entendimiento del Espíritu Santo, no se doblegó ese pecado. No sé si me hago entender. Una cosa es pecar intencionalmente y otra cosa es
que en nuestras fuerzas hayamos pecado. Digamos que en nuestras fuerzas lo que hacemos es a lo sumo tratar de no pecar, pero para que no sean nuestras fuerzas sino las de su Espíritu Santo, es que logramos doblegar ese pecado. Y una manera en que lo he experimentado es con la lectura audible de las Escrituras. Pero muchos pensarán, no fue Job el que pecó, sino sus hijos. Como padres de familia tenemos un deber ante nuestro Padre Celestial. Y es por medio de nuestro sumo sacerdote Jesucristo y a través de su Espíritu Santo ante la sociedad. Y es educar a nuestros hijos de manera inteligente y sabia. Y ya lo vimos anteriormente, su palabra y la palabra escrita nos da esa sabiduría e inteligencia. Los padres somos los representantes de la Santísima Trinidad aquí en la tierra y daremos cuenta de ellos en el tribunal de Cristo para los que se salvan y en el gran trono blanco con Dios Padre, con Hashem, para los que se pierden. Nuestra lucha no es solamente contra las tinieblas y la oscuridad, eso está escrito en Efesios capítulo 6, versículo 12, sino con nuestra alma, con nuestra propia alma. Digamos que con las tinieblas y oscuridad es una lucha externa, es una lucha externa, que si dejamos que avance, puede haber un tema de posesión demoníaca, ya lo vamos a ver más adelante, pero nuestra lucha interna es con nuestra alma. Y nuestra alma es donde albergan los pensamientos, sentimientos, voluntad. Una alma que no esté transformada por el Espíritu Santo, también hay una lucha. Y bueno, hay una verdad súper importante que hay en el Shema. El Shema lo podemos consultar en el libro de Deuteronomio capítulo 6 a partir del versículo 4 al 9 y dice: Oye Israel, pero aquí digo Shema Colombia, Shema familia tal, Shema congregación tal. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, sí, claro, es una sola deidad representada en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y amarás a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así es que leemos la palabra escrita. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetimos a nuestros hijos y hablamos de ellas estando en nuestra casa y andando por el camino y al acostarnos y cuando nos levantemos. Estoy leyendo la versión Reina Valera 1960. Es una Biblia de estudio. Una palabra que está cerca al lenguaje original. Entre más cercano sea el lenguaje original, mayor entendimiento vamos a tener de las verdades espirituales. Y dice que las atamos como una señal en nuestra mano y están como frontales entre nuestros ojos y las escribimos en los postes de nuestra casa y en las puertas. En todo momento debemos exhortar a nuestros hijos, a nuestros familiares con la palabra escrita a la obediencia. Todo momento es oportuno para hablar a nuestros hijos de la Santísima Trinidad, de las verdades espirituales. Es parte de la sana doctrina. Por eso Satanás, en Job capítulo 1, versículo 9, le dijo a nuestro lindo Abba Padre, Jehová de los ejércitos, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y voy a dar entendimiento de esta verdad espiritual con base a la experiencia, porque es así que tenemos un mayor entendimiento de las Escrituras y acrecienta nuestra fe, porque es así como la Santísima Trinidad nos da entendimiento. Una persona cercana andaba en pecado, a mí, porque nuestro Redentor Jesucristo le había redarguido varias veces que no se sobreendeudara más. Tenía varios préstamos, pero seguía haciendo caso omiso sabiendo que no estaba bien, y fue contristando al Espíritu Santo, es decir, apagándolo. Y a ello le sumamos que el tiempo de oración y lectura bíblica guiada por nuestro bello sumo sacerdote Jesucristo a través del Espíritu Santo había mermado notablemente, porque le dio prioridad a las redes sociales y hace parte de la estrategia de las tinieblas y oscuridad.
para este tiempo. Los hijos de Hashem, los creyentes en nuestro bello Redentor Jesucristo. Que se enfríen, que nos enfriemos, pero no les vamos a dar ese gusto. El tema es que un día se agravó todo para esa persona y fue la cereza del pastel que rebosó la paciencia de nuestro bellísimo Abba Padre. Y es que Él es grande en misericordia y demorado para airarse. Eso está en el Salmo 103, versículo 8, y lo he experimentado y doy testimonio de ello. Pero es además nuestro juez y es un juez justo. Y es que esa persona dio mal testimonio, mal ejemplo, tuvo una diferencia con alguien y subió muchísimo la voz. Fue una persona que maltrató a otra con sus palabras e inclusive la maldijo. Y el Espíritu Santo me avisó que orara por esa persona, por él, porque estaba próximo a una posesión demoníaca, así como lo escuchan. Eso pasa cuando se ha apagado el Espíritu Santo, cuando se ha roto esa conexión con la Santísima Trinidad, con Elohim. Así como lo escuchan, era un hijo de Dios, es un hijo de Dios, que en algún momento fue consagrado, discípulo inclusive de nuestro bello Redentor Jesucristo y amigo del Espíritu Santo. Estaba cerca de una posesión demoníaca. Así como me escuchan, había apagado completamente al Espíritu Santo y también se conoce como muerte espiritual, que es separados de Elohim, es decir, la Santísima Trinidad. Esa muerte espiritual se habla en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. ¿Ustedes creen que una persona que haya apagado al Espíritu Santo, que esté en muerte espiritual, heredará la vida eterna? Y la respuesta es no. Es hasta por lógica. ¿No les parece? Hay que mantener, y yo no es que me considere la más sabia, no, pero es que hasta es por lógica. Si apagas el Espíritu Santo, pierdes la conexión y además tienes un demonio adentro, pues imagínate. Porque eso puede pasar y hay muchos así en esa situación. Hay que mantener avivado al Espíritu Santo en oración, en lectura audible de las Escrituras, en intercesión, en ayuno, cumpliendo lo que dicen las Escrituras, entre muchas otras más. Y la persona que tomo de ejemplo real, porque sucedió, tuvo un sueño donde veía un balde, es decir, un recipiente lleno de sangre, y alrededor de ese recipiente había moscas. Me pidió colaboración para que interpretara su sueño, y así lo hice con la ayuda perfecta de nuestro bello Padre Celestial, por medio de nuestro Señor Jesucristo que está en nosotros, y a través de su bellísimo Espíritu Santo. Eso es posible si tenemos el Espíritu Santo avivado. Entonces, y me dirigió su hermoso Espíritu Santo al libro de Job, capítulo 1, por medio de nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Y vamos a retomar el versículo 9. Satanás le dijo a Hashem en hebreo, Abba Padre en arameo, a Dios Padre, a Jehová de los ejércitos, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Por experiencia les digo, Abba Padre no es un poquito, es demasiado bueno e indulgente. Como dije en un video anterior, es uno es el que se hace la vida más difícil, por no conocer las verdades espirituales. Nos dejamos llevar de todo viento de doctrina de personas que dicen amar a Elohim, pero por adaptar las escrituras a su conveniencia. Otros porque no han entendido la verdad, llevan a otros al error. Y hay otros que son poca lucha, llevan a otros a lo mismo. Dicen cosas vanas como si nuestro Señor Jesucristo dicen cosas vanas como que nuestro Señor Jesucristo es el intercesor y que para que ellos deben interceder. Que para que el ayuno, que no los va a hacer pasar por hambres, eso lo dijo alguien en un autonombrado pastor en redes sociales, que no iba a saber pasar la congregación por hambre. La verdad uno queda aterrada de ver cómo hay personas que han contristado el Espíritu Santo. Y pasa que cuando se contrista el Espíritu Santo, se va apagando, escuchas más. Dependiendo del tamaño de la transgresión de las Escrituras, escuchas más al adversario, escucha más a las tinieblas y la oscuridad que al Espíritu Santo. Me sorprende que sacan aplicaciones donde
promueven e invitan a seguir las enseñanzas de un sacerdote que murió hace años para escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero si ese sacerdote no estaba en yugo igual a nuestro Redentor Jesucristo, no puede guiar a otros cómo escuchar la voz correcta del Espíritu Santo. Se han introducido enseñanzas de hombres que inclusive llevan no años sino siglos, ritos paganos, estratagema de hombres. ¿Cómo van a guiar a una persona a escuchar la voz correcta? Porque son ciegos guiando a otro ciego espiritual. Lo nuestro bello Redentor Cristo. En el libro a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, y lo dijo en el libro de Mateo capítulo 15, versículo 14. Y reflexionen en esto, por favor. Es tan sencillo que una persona llena del Espíritu Santo no te va a guiar a la tecnología para conocer la verdad. ¿O cómo creen que los discípulos, luego apóstoles de nuestro bello Redentor Jesucristo, fueran guiados totalmente por el Padre, por nuestro bello Redentor Jesucristo y a través del Espíritu Santo? Con esto no quiero satanizar a la tecnología, porque bien usada nos ayuda bastante. Pero debemos ser sensatos, y es que debe ser la Santísima Trinidad guiándonos a la tecnología. Por ejemplo, para complementar un tema o para lo que él indique. Pero nada cambia la relación experiencial que nosotros tenemos con Elohim. Nada la cambia. La tecnología, por más avances que tengamos, no va a cambiar la relación experiencial con Él, viva y eficaz. Retomando el libro de Job, capítulo 1, versículo 9, Satanás le dijo a Hashem, Dios Padre, ¿acaso teme a Job a Dios de balde? Recordemos y retomemos también el sueño de la persona que se alejó de Elohim y vio en un sueño un balde lleno de sangre con moscas alrededor. Me dan deseos de llorar, de verdad, y lo hice al recordar este episodio, al escribirlo, porque es el Espíritu Santo de nuestro bello, hermosísimo, adorado, precioso, te amo, Abba. De nuestro bello, hermoso Abba Padre, que produce ese sentimiento en mí. Porque es el Espíritu Santo de Abba Padre, el que contiene el Espíritu Santo de nuestro bello sumo sacerdote Jesucristo. Y me está diciendo Selah, es decir, reflexionemos en ello. Job y mi conocido estaban tomando el sacrificio de nuestro bello, hermoso, glorioso sumo sacerdote Jesucristo. El holocausto que ofrecía Job de animales representa en el nuevo pacto a la sangre que derramó nuestro lindo Redentor Jesucristo en libación hasta la última gota en la cruz del Calvario. Y aunque su vida fue una ofrenda de amor por toda la humanidad, te va a impactar algo aún mayor. Cada pecado de toda la humanidad, pasados desde Adán y Eva, en nuestros días y del futuro, sintió nuestro bello Redentor Jesucristo un aguijón en su cuerpo. Es una revelación que me han dado en coinonía. Y en coinonía es donde más vas a crecer espiritualmente. Tú a solas con Él, con Elohim, con nuestro bellísimo Padre, con nuestro bello sumo sacerdote, con su Espíritu Santo, que es una relación estrecha de amor, obediencia. Y me sigo vanagloriando de mis debilidades, aunque el cambio ha sido notorio para quienes me rodean, pero aún me falta. El cambio ha sido para mejorar, valga la aclaración. ¿De qué debemos vanagloriarnos tú o yo? De absolutamente nada, porque hay un Rey sentado a la diestra derecha de nuestro bello sumo sacerdote, de nuestro Padre Celestial, que es nuestro bello sumo sacerdote Jesucristo, que teniendo la esencia, cualidades, atributos divinos de nuestro hermoso, precioso Abba Padre, Dios Padre hermosísimo, te amo, yo sé que muchos cuando te conozcan te van a amar más. Y dice exactamente en la palabra de Elohim, que se hizo viva para ti y para mí por el sacrificio perfecto del Rey Redentor Jesucristo. ¿Cómo no amarte, nuestro bello, lindo, precioso, amado Jesucristo? Y está en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo, habita corporalmente, sí, en nuestro bello Redentor, está en el trono, en un cuerpo espiritual glorificado.
Entonces habita en el Rey, en Cristo, en su cuerpo glorificado toda, no un poquito, sino toda la plenitud de la deidad. Es Hashem, Dios Padre. Y en el versículo 10 dice, del libro de Colosenses capítulo 2, en Cristo estamos completos, por supuesto. Nuestro bello Redentor Jesucristo en la cruz, cuando dijo consumado es, selló un nuevo pacto con su bendita sangre. Ese nuevo pacto nos da acceso a nuestro hermoso, lindo, Abba Padre, Hashem, y a su bello Espíritu Santo, y a todas las bondades del reino celestial, de luz y de poder. Entonces, el apóstol Pablo dijo en el en el libro 2, 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 56 dice, aquí se aclara qué significa el aguijón. Dice que el aguijón de la muerte es el pecado. La vanagloria es un pecado. No nos autoexaltemos, porque nuestro Redentor Jesucristo recibió todos los aguijones en su cuerpo producto del pecado de la humanidad. La misericordia es tan grande, hermosísimo, te adoro, de Dios Padre Hashem, es tan grande que hasta los muertos espirituales que están en el lago de azufre, llega la sangre de Cristo. ¿Por qué crees que en el libro 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 19, dice, nuestro Redentor Jesucristo le predicó en el Espíritu a los espíritus encarcelados en el lago de fuego y azufre? No se refiere a los que estaban vivos en ese tiempo, sino a personas que ya habían partido de este mundo y que vivieron en los tiempos de Noé y no creyeron a la venida del Señor. Estaba cerca, y se empecinaron en desobedecer. Este es un tema muy delicado. No lo tomes a la ligera. Lo sé hace más de 3 años y medio y me costó dar esta revelación. Pedí muchas confirmaciones y pido que tú también lo hagas con el favor de Elohim. No puedo hablar más de ello por ahora. No me es autorizado. No tomemos, y me incluyo, la sangre de nuestro bello Redentor Jesucristo de balde. Pagó un precio demasiado alto por amor a ti y a mí. Lo que sintió nuestro hermoso Abba Padre, lindo, precioso, con la muerte de su Hijo unigénito Jesucristo, está descrito en el libro de Génesis capítulo 37. En este momento, con lo que voy a leer, hay una algarabía en el reino celestial. Ay, Dios, ¿cómo no sabíamos esto? En Génesis capítulo 37. Esta revelación me hace llorar cada vez que la leo. Esa es la importancia de que la palabra escrita sea revelada por medio de una relación experiencial cercana con nuestro bello Maestro Jesucristo. Aleluya. Te amo, mi Rey. Y a través de su omnipotente Espíritu Santo y nuestro lindo Abba Padre también interviene. Él está en todo y en todos. Después, si me dan autorización, doy entendimiento de eso también. El Seol es el lugar donde los muertos habitan. Entonces estamos en el libro de Génesis capítulo 37, versículo 34. Jacob representa a nuestro bello Abba Padre, a Hashem. Sucedió igual en el trono celestial. Nuestro Padre Celestial se rasgó sus vestiduras, lloró muchísimo, no poco sino muchísimo, y guardó luto por su Hijo unigénito Jesucristo, sabiendo que iba a resucitar, porque supo el dolor que él sintió, porque su espíritu estaba viviendo en él. Sintió absolutamente todo y lo fortaleció, no quitando su dolor, sino ayudándolo a cumplir el propósito. Dice en el versículo 35, y se levantaron todos sus hijos e hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y literal, así sucedió por medio de su Espíritu Santo.
ahondan en la palabra escrita. Ahondan en la palabra escrita, mis estimados. Nuestro guerrero valiente Jesucristo resucitó al tercer día y dio testimonio con su ejemplo. Valía lo que es liderar con el ejemplo. Es un luchador incansable, imparable, amante de la salvación de las almas. Y si esto lo quieren tildar de fanático religioso intenso, pues te falta conocer quién es nuestro lindo Redentor Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Entonces Job pecó y dio el derecho a las tinieblas y la oscuridad para que entraran en su vida, arremetieran contra su familia, contra todo lo que tenía. Él era millonario. Porque cuando somos reiterativos en el pecado, obstinados, eso sucede y ha pasado, y he pasado por esto, estoy llenita de consecuencias del pecado. Y he aprendido con base a mi experiencia y con base al dolor también, porque ya sabiendo una de las verdades espirituales, pues uno reflexiona de su pasado. Pero para la gloria de mi hermoso y glorioso Redentor Jesucristo, porque ya no tomo su sacrificio, su sangre de balde, donde las moscas simbolizan las tinieblas y la oscuridad que rodean a un ser humano. Aunque no soy perfecta, sí, me falta conocerte más, mi amado y hermoso. Y lo hago por ti, lo hago en amor, lo hago en sumo respeto y abnegación por el sacrificio que hiciste tan grande por la humanidad y por mí. Sé que a veces te entristeces porque muchos andan como yo lo era antes. Perdónanos, hermoso Abba Padre, por tanta maldad, tanta desobediencia, la transgresión a tu ley. Solo porque nuestro Rey Jesucristo habita en mí, puedo decir en el nombre de nuestro glorioso y majestuoso Rey Redentor Jesucristo, gracias por el perdón que me has dado a mí, y espero que en tu infinita misericordia perdones a quienes creen en nuestro bello Redentor Jesucristo. Eres demasiado, son Elohines demasiado amigables, cercanos. Gracias por dejarnos a su bellísimo Espíritu Santo, que son las arras del Espíritu. Y en Efesios capítulo 1, versículo 14 habla sobre esas arras. Cuando una persona va a comprar una casa, por ejemplo, la aparta con un dinero, para que otra persona no le quite ese derecho, y es lo que conocemos como arras. Se firma un contrato de compraventa, donde se fijan unos términos, condiciones para pagar el restante y finalmente el dinero restante. Y finalmente seas dueño de esa casa. Es un ejemplo, pero es necesario para entender esta verdad espiritual. El Espíritu Santo representa las arras. Es la garantía de que tendrás la vida eterna. ¿Y a dónde dice la palabra arras? En Efesios 1:14. El Espíritu Santo representa las arras. Es la garantía de que tendremos una vida eterna, pero aún no la tenemos. El Espíritu Santo, porque debemos lucharla día a día. El Espíritu Santo es el ayudador, el consolador. Y si tenemos como mínimo la llenura de la unción, te comunica el Espíritu Santo con el trono celestial. Y cumplimos lo pactado con nuestro Redentor Jesucristo el día que lo aceptaste como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, como el Rey, como Mesías, como Maestro. Lo hacemos nuestro Señor en nuestras vidas, nos sujetamos a Él y tenemos acceso a nuestro bello Abba Padre y a Él mismo y a su Espíritu Santo, y nos ayudan a entender la palabra diariamente a través de su omnipotente, glorioso Espíritu Santo. En otras palabras, si cumplimos con los términos y condiciones, heredamos la vida eterna. Si no, no. Si no, ¿qué pasa? Perdemos todo, hasta las arras que es el Espíritu Santo. Hay pecados que van contristando poco a poco al Espíritu Santo. Y si no lo abastecemos a diario, podemos llegar a la muerte espiritual, y nadie quiere eso. O al letargo espiritual también. Separados de Elohim, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer separados de nuestro bello Redentor Jesucristo? Nada. Y eso está en Juan capítulo 15. Hay pecados que lo apagan completamente. Y de una vez, que son la fornicación, las relaciones sexuales antes del matrimonio, el adulterio,
que es tener relaciones sexuales con otra persona que no sea tu esposo o esposa, eso apaga completamente el Espíritu Santo inmediatamente. También apaga el Espíritu Santo completamente el tener relaciones con personas del mismo sexo, así estén casadas, porque no hace parte del diseño original de Hashem, de Dios Padre. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 27 dice que Elohim creó varón y hembra, los creó y los bendijo Elohim y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Por qué digo que Elohim? Porque todo el diseño viene del Padre. Fue por la palabra de nuestro Señor Jesucristo que fue creado todo, pero todo lo ejecutó su Espíritu Santo. Entonces, la buena noticia es que mientras estemos vivos tenemos la oportunidad de volver a Elohim y reconciliarnos con Él. Arrepiéntete y no peques más. Fue las palabras que nuestro Redentor Jesucristo se lo dijo a la mujer adúltera y está en el libro de Juan capítulo 8, versículo 11. Yo doy testimonio y no me da miedo, ni temor, ni pena, ni nada decirlo. Hace más de 8 años dejé el pecado de fornicación. Y si ya me perdonó el juez justo, el Padre Celestial, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nada ni nadie debe recordarte tu pasado. Entonces, no peques más. Interioriza lo que nuestro bello Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, ha revelado por gracia en este video. Y conócelo. No esperes a que otros te aviven. No esperes algo que solo la Santísima Trinidad nos da. Que no nos da las aplicaciones, el internet y un holograma. Y no sé qué más se puedan inventar en este tiempo. Somos tú y yo a solas con Él. Con nuestro bello Padre, con nuestro hermoso Redentor Jesucristo y a través de su Espíritu Santo. Y también tenemos una relación especial con el Espíritu Santo porque Él es una persona, es la tercera persona de la deidad. Y nos ayuda, es nuestro amigo. Da el paso de fe y cree en nuestro hermosísimo Redentor Jesucristo. Cree en su sacrificio en la cruz del Calvario, que nos libra de toda condenación, acta, decreto que había en contra de nosotros y nos era contraria, porque Él la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Es decir, toda condenación que el antidicos, que es el adversario, en el lenguaje original del Nuevo Testamento en griego koiné, se refiere principalmente al acusador. Nos acusa día y noche y eso está en el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 10. Tu pasado no te lo va a recordar el reino celestial. Desafortunadamente sí, algunos seres humanos que no conocen de Dios. De pronto debamos asumir las consecuencias naturales. Un ejemplo: si mataste a una persona, pagues una condena en la cárcel. Pero espiritualmente la sangre de Cristo te libra de toda acusación. Arrepiéntete de tus pecados. Y es ahí que diríamos en términos humanos: hay borrón y cuenta nueva. De ahí en adelante sujétate a Cristo y aférrate más. Y Él a veces a uno le avisa, viene un momento difícil, cuando hay turbulencia, entonces ahí si uno se aprieta más. Me nombra la palabra cincho. No sé si alguien lo conoce, es algo que uno queda súper sujeto. Y lo he vivido, no te deja caer. Nuestro bello Padre Celestial, su amor, hermosura, su ternura, nos afirma, nos consuela, nos da seguridad, nos hace especiales. Tú y yo somos especiales. Nos sentimos especiales, nos sentimos sus hijos. Y su bellísimo Espíritu Santo que está permanentemente nos ayuda. Cuida tu hogar, afianza el altar familiar para que crezcan espiritualmente. Y como a muchos les sucede, que no se decepcionen de la Santísima Trinidad, porque sin conocerlo, es que lo que no puede pasar con tu cónyuge y tus hijos es que por falta de conocimiento después se decepcionen de él y se alejen, porque no se enseñó desde la familia, desde el seno del hogar, quién era la Santísima Trinidad. Porque cuando hay situaciones afuera en la humanidad, a veces hay situaciones que no son fáciles que nuestros hijos deben afrontar. Porque muchas personas, por ejemplo, van a abortar y saben que está mal y lo hacen. Entonces, nuestros hijos deben estar aferrados a la roca, que es nuestro bello Redentor Jesucristo. Tu cónyuge, si tú creces espiritualmente, tus seres queridos también. Y eso es un reto para mí misma.
Nuestro Abba Padre nos enseña a ser buenos padres. Hay que saber corregir a nuestros hijos, hijas. No importa no impongas tu autoridad a gritos. Disciplínalos quitándole, por ejemplo, lo que más les gusta por un tiempo. Enséñales a obedecer para que luego no les cueste trabajo obedecer a la Santísima Trinidad. Déjate guiar por la Santísima Trinidad, por Elohim, para saber qué hacer en esas situaciones que no son tan fáciles y te darán la respuesta de qué hacer. Si tu cónyuge o tus hijos no adoptan las verdades espirituales, se rompe el cerco de protección espiritual, porque la cabeza del hogar, como le pasó a Job, porque a la cabeza del hogar le ha faltado diligencia en ejercer su rol, y créame que esta enseñanza me redarguye a mí bastante. Dejemos de ser un poca lucha, porque Dios Padre Hashem demanda de sus hijos e hijas, no interesa la edad, que seamos esforzados y valientes. Y además nos esfuerza. No es que seamos esforzados, además nos esfuerza. Está en el libro de Josué capítulo 1, versículo 9. Por eso le dicen además Jehová de los ejércitos, porque es un estratega militar, es incomparable con un presidente, no de una sola nación, sino de todo el mundo y de los 3 cielos. Y lo hace por medio de nuestro lindo Redentor Jesucristo. Aleluya, glorioso. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria en las alturas y aquí en la tierra, paz a los hombres. ¿Quién está al frente en la batalla? Nuestro bello Rey Jesucristo. Sigue siendo un guerrero esforzado y valiente. Y bueno, Abba Padre me da entendimiento que Él también le gusta luchar y lo hace a través de su Espíritu Santo. Nuestro admirado, el Altísimo Jehová de los ejércitos. Cuida demasiado la armonía en tu hogar. Ya entendiendo esta verdad espiritual, cuida el cerco espiritual de protección que te ha dado la Santísima Trinidad. Llega a acuerdos para que nadie se entrometa en tus asuntos en tu hogar, a no ser que en unidad con el esposo o la esposa lo permitan para una consejería matrimonial, por ejemplo. Deben ser personas llenas del Espíritu Santo para que sea la Santísima Trinidad dando la guía perfecta. Hay un principio de honor inquebrantable, honra a tu cónyuge siempre. Quien habla mal de su cónyuge lo hace de sí mismo. Es así. Nunca faltes al respeto, es un principio fundamental. Dirás, pero... bueno, la palabra escrita dice, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Está en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 26. Hay mucho para abondar que practicar. Llevo un poco de más de 3 años y medio de escuchar la voz de la Santísima Trinidad Elohim y tengo 48 años. Ya arrepentirme de mi pasado ya lo he hecho varias veces, porque mi principal error en mi vida fue no aceptar mi llamado cuando tenía 13 años de edad, porque me daba pereza, porque no me sentía a gusto en el grupo, porque hubo comportamientos y cosas que no me gustaron. Por la situación siempre hay un pero. Entonces, que ese no sea tu pero. Tú no necesitas de nadie más para acercarte a la Santísima Trinidad. No necesitas que el mal testimonio de algunos te retiren te alejen de la Santísima Trinidad. Nosotros debemos enfocar nuestra mirada, nuestra mente, nuestras emociones, todo en el reino celestial. Porque eres tú con el reino celestial, no es con Pepito, Fultanito y tú, no, eres tú. Eso hace parte de la madurez espiritual, enfocarte tú con nuestro amado Dios Trino. No eres tú y otros, no, eres tú solamente. Entonces, tener una relación experiencial lo podemos lograr. Nuestro bello Abba Padre, nuestro lindo sumo sacerdote Jesucristo y su Espíritu Santo no tiene favoritos, pero sí hijos creyentes, discípulos esforzados y valientes, no poca lucha. ¿Tú en qué grupo estás? ¿En los esforzados y valientes o en los poca lucha? Entonces, para preparar este video estuve en completa santidad, en obediencia total, en ayuno, una parte en vigilia, en un comportamiento ejemplar, totalmente, para que Elohim, quien es totalmente santo, actuara en mí. Todo es por gracia. Y cuando no es así, no me dejan preparar un video. Pero sí debemos esforzarnos, porque hay
Hay derechos que se le dan las tinieblas y la oscuridad y bloquean el sacar ese video. Entonces, hasta para eso. Debemos ser esforzados y valientes, claro, hasta para evangelizar. Y doy testimonio. Su amor, uno debe dar también testimonio de su amor, de su poder y bueno, de la forma en que nos quiera por bien usar. No debemos hablar, un principio de la evangelización es que no debemos hablar de algo que no estemos practicando en un principio en el Evangelio. Está en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 3. Habla bien abiertamente de lo que aún estás fallando y reconócelo. Pero eso hace parte de liderar con el ejemplo. Y no es que uno se quede estancado, no, uno debe seguir avanzando y llevar a las demás personas a que también avancen. Entonces, cuida la santidad. No somos hijos de Job, sino hijos de nuestro bellísimo Abba Padre, quien en amor nos acercó a Él por medio de nuestro glorioso y majestuoso Redentor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Glorioso, glorioso, te amamos. Amamos a Elohim. Lucha diariamente por tu salvación, al igual que Job, Elohim, y que nos restaure. Si leemos el libro de Juan, capítulo 42, versículos del 10 al 17, dice que quitó Jehová, es decir, nuestro Abba Padre en ese momento, la aflicción de Job, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días. En otras palabras, Job murió feliz con gozo porque restauró su relación con Elohim, con la Santísima Trinidad, y lo reivindicó. No esperes más. Cree en nuestro hermosísimo, amado Redentor Jesucristo, y que en este tiempo de fiestas, de festividades, siempre seas luz, seas la luz de Cristo, seas aroma de Cristo, la sal de la tierra, porque es Él en nosotros que podemos cumplir lo que nos ha destinado. Seamos la luz. Está bien, hay un tiempo para todo y está bien el reunirnos, el festejar. Si no te embriagues, da siempre testimonio y el mejor testimonio es el ejemplo. Dios les bendiga grandemente en Cristo Jesús y a través de su Espíritu Santo. Los amo entrañablemente.